Les saluda el pastor Javier Vera de la iglesia Caris Ágape Asunción. Hoy nos tiene un tema muy interesante: señales del fin como en los días de Noé. El hombre siempre ha tenido una fascinación y atracción por los eventos futuros. Tiene una tendencia natural a buscar todo lo que sea sobre la parapsicología, lo paranormal, lo sobrenatural. Le gusta la metafísica. Entonces eso le causa una curiosidad constante al hombre de saber qué va a pasar en el futuro, qué me depara mi futuro. Hay gente que se hace leer las manos, hay gente que hace echar las cartas. Siempre tuvo una fascinación, una tendencia a las cosas que refiere a los eventos futuros. Por eso quiero acotar de que los discípulos también en un momento tuvieron una curiosidad, porque Jesús estaba narrando que iba a ser destruido el templo, y allí los discípulos le preguntaron cómo iba a ser el fin de los tiempos. Esto está en Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y del fin del siglo? Tercera pregunta. Jesús contestó estas tres preguntas a continuación. No podemos regirnos solamente por una, dos o tres señales. Tenemos que conglomerar todas estas señales para poder determinar cuál es el tiempo que estamos viviendo. Por eso es que es un error de cualquier ministro de Dios o cualquier persona procurar de alguna manera trazar una fecha exacta de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible, más todavía que el Señor declaró que el día y la hora nadie sabe, absolutamente nadie. Entonces es importante acotar de que no tenemos que cometer errores de subestimar las señales que estamos viendo actualmente, y por otra parte ser fatalistas, ser personas exageradas con todas las señales que están viniendo y diciendo: no, mañana viene Cristo. Claro que sí puede venir Cristo, no estoy diciendo que no, pero buscar un punto de equilibrio y especialmente bíblico. Y por eso a continuación leo lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es muy determinante esta palabra de Mateo, y hay que resaltar que dice: cuando vean todas estas señales. El Señor no dice que el Señor no solamente está cerca, está a la puerta y va a venir cuando menos lo pensemos.
hablar de todas las señales nos va a abarcar mucho tiempo. Y por eso solamente me voy a detener en el verso del 37 del capítulo 24 de Mateo. Más como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Podemos hacer un paralelismo con respecto a este tiempo, a lo que sucedió en el tiempo de Noé. Pero con respecto a las señales de los últimos tiempos, con respecto a la venida de Cristo, con respecto a las cosas que Dios dice en su palabra que han de acontecer, siempre habrá detractores. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 7 dice de esta manera: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nosotros somos creyentes en la palabra del Señor. Creemos que esta palabra es infalible, que esta palabra es poderosa, que esta palabra es divina, que esta palabra es la palabra profética más segura que nos habla de todos los tiempos. Nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla del futuro. Hay que entender que este dato que estoy tomando con respecto al metraje, a los centímetros, me estoy basando en equilibrar, porque los antiguos dicen que el codo antiguo medía 44,45 centímetros a 54,6 centímetros. Y para redondearlo hice en 50 centímetros, poco menos, poco más, solamente para redondear y hacerlo más fácil con respecto a las medidas del arca. 150 metros de largo, 25 de ancho y la altura de 15 metros. Algo muy interesante que acotar: según la ingeniería náutica, la proporción ideal para construir un arca que resista todas las inclemencias se debe hacer respetando medidas relacionadas de altura, largo y ancho. Es decir, que si el largo del arca es de 150 metros, el ancho debía ser en proporción de 1/6, es decir, 150 dividido 6. Quiere decir que 25 metros debe ser el ancho ideal. La altura del arca debería ser en relación a 1/10, es decir, 150 dividido 10. Entonces lo ideal sería que tenga 15 metros de altura. Así mismo es como usted está pensando en este momento. ¿Quién le dijo a Noé que haga un arca tan ideal y tan construido científicamente en base a la ingeniería? Porque era una arca perfecta para resistir cualquier tipo de inclemencia, sabiendo que el mundo iba a ser sacudido de una forma violenta, creciendo las aguas más arriba que las montañas. Así de sencillo es. Inclusive le agrego algo. Muchos piensan que el arca pudo haber terminado Noé no en 100 o 120 años. Entendemos que los eruditos dicen que pasaron desde el tiempo en que Dios le pidió a él que haga el arca, pasó aproximadamente 100, otro dice 120 años. Pero algunos estudiosos se arriesgan a decir que él lo terminó solo en 60 años. Después vamos a denotar un poco ese punto y vamos a profundizar. Ahora bien, quiere decir que Noé ya tenía el arca construido casi 40, 50, 60 años antes. Estoy hablando de una suposición, una presunción. Ella lo tenía construido mucho antes. Y entonces, ¿por qué no vino el diluvio?
¿Por qué no vino el juicio sobre la tierra? ¿Por qué se tuvo que esperar tanto tiempo, entre 100 a 120 años? Permítame repetir el consejo del apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 4, cuando dice: sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Va a llegar un momento en que la humanidad va a decir: con que Cristo iba a venir, nunca vino. Por eso es que la Biblia dice claramente: vendrá cuando nadie lo piensa. Pero más interesante todavía, ¿sabe por qué el Señor retarda su promesa? 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 10 dice de esta manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La palabra griega para desecho es literalmente aniquilado por completo. Pero ¿sabes por qué dice que el Señor retarda su promesa? Le está esperando al mundo, le está esperando a los ateos, a los gnósticos, a los agnósticos, le está esperando a los incrédulos. No, le está esperando a su iglesia, le está esperando a sus hijos, para que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se quede. Dios quiere salvarte de este juicio terrorífico que viene sobre el mundo entero. Permítame solo citar señales del tiempo de Noé. Había indiferencia, incredulidad. Por supuesto que sí. En ese tiempo, dice la palabra del Señor, dice que solamente caía sobre la tierra un vapor de agua. Y decía la gente, probablemente esto no va a matar a todos. ¿Cómo va a inundar la tierra este vapor de agua? Es como un rocío que caía la noche y que se veía la mañana. Es imposible, mirando los montes, mirando un montón de cosas, viendo todo, que había un orden en la naturaleza. Era imposible. Claro que producía incredulidad, indiferencia. ¿Y a mí qué? Total, comamos y bebamos, si total mañana moriremos. Entonces, es importante también de notar que cualquier persona en este tiempo diría: pero el arrebatamiento, pero eso es difícil. ¿Sabes por qué? ¿Cómo van a desaparecer millones de personas en cuerpo, alma y espíritu? ¿Quedará la ropa? ¿Qué va a pasar? Es un misterio realmente. Pero mire, le quiero decir algo muy importante. Ya sucedió eso. Ya pasó con Enoc, ya pasó con Elías, y va a pasar con la iglesia de Cristo. Así que ya hay referencia con respecto al arrebatamiento en la Biblia. Continuemos. Dice la palabra del Señor que otra señal de ese tiempo era: los designios del hombre eran malos. Vale acotar que la palabra designio es la forma de pensar, de razonar, de racionalizar las cosas. Ahí conjugo lo que dice en Efesios 6:10, cuando dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad. Pero me voy a la palabra principado, que son principios, cosas establecidas en la mente, algo que es un argumento que el hombre levanta. Eso es un designio. Antiguamente, ¿sabe cómo se conceptuaba el designio? Era como moldear una obra como lo hace un alfarero. Es decir, cuando yo tenía algo en mi cabeza, procuraba luego accionar de acuerdo a eso y moldear no solamente mi pensamiento, mi vida, sino a los demás que crean igual o que piensen igual que yo. Hoy, ¿sabe cómo conocemos ese espíritu de designio del mal? Le llamamos ideología. Designio es la planificación de lo ideado para poner por obra. Había una corrupción que estaba a su máxima potencia en todos los niveles.
se corrompió la naturaleza, se corrompió los animales, se corrompieron los humanos, se corrompieron las relaciones, se corrompió el mundo entero se volvió corrupto. Y esto es un poco difícil decir este punto, pero había una manipulación genética. La Biblia dice que los hijos de Dios dejaron su dignidad para poder juntarse con las hijas de los hombres. No voy a entrar en polémica en este punto, porque muchos escritores eruditos dicen que se refería a los ángeles de Dios que descendieron a la tierra y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y comenzaron a tener relaciones con ellos y hubo una degeneración. Por eso el Señor dijo: mi espíritu no va a contender con el hombre. Pero de igual forma, supongamos que hubiesen sido los descendientes de Set o de Adán, de igual forma dice que se corrompió y de alguna manera hubo una apostasía y una depravación, a tal punto que los historiadores dicen que el hombre llegó a un nivel no solamente de corromperse sexualmente entre hombre con hombre, mujeres con mujeres, mujeres con hombres, mujeres con hombres, hombres con mujeres, y aún inclusive con relaciones sexuales con animales, que hoy lo conocemos como zoofilia. Hubo un aumento de la maldad. La Biblia dice en Mateo 24 también que aumentará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Eso lo estamos viendo hoy. El progreso científico de esa época es como cuando uno piensa las pirámides. Dios mío, ¿cómo lo hicieron? Las piedras que están en la base, algunas tienen más de 80 toneladas. ¿Cómo pudieron moverla? ¿Cómo hicieron la estatua de los Moais que está en la isla de Pascua? O sea, hay un conocimiento que crea misterios en la persona, como si fuera que crea dudas, expectación, crea fascinación, porque no tenemos toda la respuesta. Lo que sí entendemos, que eran personas con mucho conocimiento. La tierra se llenó de violencia. Hoy, en este tiempo, ahora sí, en este siglo, ¿no será que se llenó también de violencia nuestra tierra? Claro que sí. Aquí en nuestro país, por 6,000 guaraníes o $1, te pueden asesinar. Por un solo dólar, por quitarte $1, 6,000 guaraníes, te pueden asesinar. Y hoy no solamente la violencia existe en las calles, sino existe lo que se llama el crimen organizado. La cultura de ese tiempo es parecida a la de esta: perezosa, procrastinadora, buscadora de placer, de diario, de entretenimiento, de búsqueda constante del placer, de levantar el ego, el yo. La cultura de esa época era parecida a lo que es en este tiempo, de mucho comercio. Hoy lo que existe mucho en nuestra tierra, ese deseo vehemente de comprar las cosas que le llamamos compra compulsiva. Todo el mundo tratando de comprar las cosas. Luego también hay que notar un detalle muy importante que Jesús narró y dijo: se darán en casamiento y se casarán, y comerán y beberán. Y preguntamos, ¿qué tiene eso de extraordinario si todo el mundo come y bebe todo el tiempo? No hace falta que vengan los tiempos finales para comer y beber. No hace falta que vengan los tiempos finales para casarnos. No es necesario de alguna manera estar en los tiempos finales para darnos en casamiento. Pero cuando vamos a la etimología de las palabras, nos damos cuenta que el Señor está hablando que las personas que van a comer, etimológicamente estas palabras indican un abuso de la comida, que sería gula, o un abuso de las bebidas, que serían las borracheras. Y con respecto a casarse y darse en casamiento, ¿qué tiene que ver esto? Se habla de la ligereza con que hoy en día las personas se casan, como si fuera que es ir a comprar algo del supermercado. Es como entrar en un restaurante y decir: dame esta comida. Usted va a otro restaurante, pide otra comida, lo paga, lo tiene. Esa ligereza, lastimosamente esa ligereza en los matrimonios, en los casamientos se ha dado en este tiempo. Entonces se puede divorciar 1, 2, 3, 4, 5 veces. Total, hoy como de aquí
mañana estoy en otra cama con otra mujer. Es terrorífico este tiempo. Es como si fuera que la escala de valores en la moralidad ha descendido bastante. Aunque no estoy hablando en general, porque estamos hablando también de casos en que una persona por ciertas circunstancias terminó en el divorcio, en la separación. No estamos hablando en forma particular, estamos hablando en forma general, donde estas personas de ninguna manera tenían en cuenta al Señor ni sus propios compromisos. Personas que no tienen compromiso con nadie, no quiere tener compromiso con alguno. En nuestro país, por ejemplo, nosotros luchamos mucho con lo que respecta al concubinato. ¿Qué es concubino? Concubino es una persona que vive con otra persona, no se casa, no se dan en matrimonio, no tienen compromiso. Compran la heladera juntos, compran la cama juntos, pagan las cuentas juntos, van, salen, duermen juntos, trabajan quizás hasta en la misma empresa, pero no tienen un compromiso mutuo, hasta tienen hijos, pero no se atreven a casarse, no llevan. Entonces no hay un compromiso. Un famoso predicador llamado Moody, un joven le preguntó una vez: pastor, ¿cómo hago para dejar el mundo? ¿Y sabe qué le dijo el sabio Moody? Le dijo: mira, hijo, no hace falta que dejes el mundo, solo vuélvete un buen cristiano y el mundo se encargará de dejarte y olvidarte. Cuando tú eres un buen cristiano, es muy fácil predicar en este tiempo. Usted me dice: pastor, no entiendo lo que usted me quiere decir. Cuando usted es un buen cristiano, es fácil predicar. ¿Sabe por qué es fácil predicar? Porque a ti te dicen: ¿cómo es que tú no te emborrachas? ¿Cómo es que tú eres fiel a una sola mujer? No te entiendo. ¿Cómo es que tú eres una persona que va siempre a la iglesia? ¿Cómo es que pasa todo el tiempo leyendo la palabra? ¿Cómo es que tú eres diferente? ¿Cómo es que tú no hablas groserías? ¿Por qué? Es muy fácil, porque las personas sí o sí preguntan cuando ven algo diferente en ti. Dice: pero tú tienes algo especial. Y ahí usted tiene la oportunidad de predicar. El problema es cuando hoy en día, lastimosamente, y no estoy hablando de los cristianos, que yo tengo otra definición de cristiano. Cristiano es el que vive como Cristo. Cristiano no es solamente el que cree. Tienes que creer, tienes que seguir a Cristo y tienes que vivir como Cristo. Y hay personas que no, que son personas que verdaderamente no tienen una vida centrada en el Señor, viven como quieran. Es una persona que de repente es igual, hoy un día puede cantarle a Dios, mañana le está cantando al diablo. Hoy en día lee la Biblia, mañana está leyendo pornografía. Hoy está viendo una prédica, mañana está viendo erotismo o pasa tiempo en el internet, en cosas que no tiene que hacer. Es muy fácil distinguir, pero lastimosamente para el mundo a ellos les cuesta distinguir. Hoy en día, hermano, hay personas que se autodenominan como cristianos, pero ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Muchas veces estas personas que se autodenominan como cristianos, pero tienen otra vida, ¿sabes qué? Algunas veces ni el diablo se quiere juntar con ellos. ¿Sabes por qué? Porque no quiere perder su testimonio. Ahora bien, el arca demuestra que el juicio es para todos los malvados, pero no para los justos. Entonces, ¿qué debemos hacer como iglesia? Número 1. La puntualidad es vital para construir y entrar en el arca. La puntualidad es el cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo o en llegar a un lugar a la hora convenida. La puntualidad es llegar a la hora exacta, ni mucho antes ni mucho después. Es el tiempo oportuno. En Génesis capítulo 7, versículo 1 al 4 dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Escuche bien, no son 2 en 2 solamente. Eran 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja. Eso sí, eran 2, el macho y su hembra.
También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. En este texto vamos a ver que la impuntualidad podría ser mortal. Imagínese que usted llega tarde al arca y no puede entrar. Le va a agarrar una inundación y va a tener que perecer. Es como llegar tarde al cine. Usted se pierde gran parte de la película. Muchas personas no tienen problema en llegar tarde a la iglesia. No le importa si se perdió la alabanza, la adoración. No le importa si pierde gran parte de la prédica. Pero hay lugares que no hay caso. Usted cuando va al aeropuerto hay un horario de salida. Hay un horario de hacer check-in. Hay un horario de colocar las maletas. Y si usted perdió el avión, pues ya se fue. Lo siento. Por eso es importante desarrollar la puntualidad. Dice en Génesis 7, 15, 16. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vivieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Por eso en 1 Corintios 6, 2 dice de esta manera: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios nunca llega temprano, ni nunca llegará tarde. Siempre llegará a la hora. Así que vamos al siguiente punto. Algo muy resaltante que la iglesia debe aprender a hacer es tener la convivencia armoniosa dentro del arca. Es todo un desafío. Sabes que hay un montón, imagínense por un momento allí, hay un montón de animales, el mal olor, diferentes tipos de seres vivos. Es difícil muchas veces la comunión. Usted lo está experimentando en este tiempo, ya que de repente usted está ahí conectado con su familia. Son 4 o 5 nomás, pero está sensible el tema que puede uno terminar golpeándose, hiriéndose con otros. Así está sucediendo. Por eso la palabra del Señor dice claramente en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, sería muy bueno solucionar ya nuestros problemas en este tiempo. Porque imagínate, con esa persona que tú estás viviendo, si van con Cristo, no vas a vivir solamente encerrado allí 40 días, no vas a estar en cuarentena, vas a vivir por la eternidad con esa persona. Así que es tiempo de colocarnos estar bien con el Señor, posicionado, teniendo un corazón limpio. Muchas personas dicen: yo no quiero entrar al arca porque no quiero ir haciendo un prototipo del arca con la iglesia. No, porque está lleno de hipócritas. Pero yo no entiendo qué tan hipócrita uno puede ser, porque esas mismas personas que no quieren estar con hipócritas en la iglesia, sí puede estar con los hipócritas en el supermercado, en la cancha, en su trabajo, jugando fútbol, haciendo deporte. No tiene problema. O sea, al final, ¿quién es el hipócrita? Pero lo que te quiero decir es que cuando empieza a llover, cuando venga el juicio de Dios, espero que esté dentro del arca o dentro de la iglesia, por así decirlo, porque afuera solo habrá muerte y destrucción. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Número 3. Toda obra exige trabajo diligente y planificación, sea corto, mediano o largo plazo. Como dijo un sacerdote católico: a Dios rogando y con el mazo dando. Noé recibió la revelación que iba a llover, pero él empezó a trabajar antes que llueva. Tuvo que hacer algo que nunca antes se hizo. Tuvo que planificar. Por eso es que hay un dicho que me gusta mucho con respecto al equilibrio que tenemos que tener con respecto a las señales de los últimos tiempos. Sí, Cristo está a la puerta, pero al mismo tiempo no sabemos el día ni la hora. Por eso decía una persona: planea el futuro como si fuera que Jesús vendrá en 10 años, pero vive cada día como si fuera a venir hoy.
El cristiano debe seguir trabajando incansablemente, esperando al Señor en forma activa. Mateo 24:46, en la versión de Dios habla hoy, dice: dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber. En la versión del TLA dice: qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. En Eclesiastés 11:4 dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. En la NTV dice: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra, si contempla cada nube nunca cosecha. Y por último, en la TLA dice de esta manera: cuando el árbol cae, no importa de qué lado caiga, donde cae, allí se queda. Si quieres sembrar, no te quedes mirando al viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. Cuarto factor determinante que la iglesia debe hacer: saber que la edad no es determinante para empezar a hacer la voluntad de Dios. Noé tenía 500 años. Le vino el diluvio aproximadamente a los 600 años. Moisés fue llamado a los 80. Josué fue llamado a los 80 años para conquistar la tierra prometida. Caleb para conquistar la montaña a los 84 años. José tuvo que pasar penuria como David durante 15 años. Quizás no es el momento, pero debemos aprender a esperar, porque tenemos que saber que la edad no es determinante para el Señor. Podemos servir y podemos empezar. ¿Cuándo? Hoy. Hay un dicho que dice: no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Eso lo dice el diligente. El perezoso dice: no voy a hacer ni mañana ni pasado mañana. Y el que procrastina dice: voy a hacerlo pasado mañana para poder descansar un día más. No empieza hoy a usar tu vida en las manos de Dios para que Dios cumpla sus propósitos en ti. 5. Es indispensable mantener tus oídos conectados a Dios. No escuches a los criticones, murmuradores, detractores, burladores. Estas voces o acciones son como una pócima que quiere producir frustración y amargura. Mira, en Mateo 27:34 dice de esta manera: que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Jesús fue crucificado por nosotros, pero no aceptó el vinagre, que es un simbolismo de amargura. La Biblia dice en Efesios 4:30: quítese de vosotros toda amargura, porque aún frustran los propósitos de Dios, como le pasó a Esaú, que dejando que brote raíz de amargura, le estorbó y fue contaminado y perdió toda la bendición y la primogenitura. 6. La calidad y excelencia de tu trabajo es determinante. Es importante hacer las cosas bien. En la versión de DHH, que es Dios habla hoy, Proverbios 22:29 dice: el que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. El 7. El trabajo de sinergia es más efectivo. Juntos podemos más. Solo podemos llegar, pero juntos iremos más lejos. Un buey puede arrastrar 5,000 kilos, pero dos bueyes 30,000 kilos puede arrastrar, porque produce sinergia. No en vano la Escritura dice: uno perseguirá a 1,000 y dos perseguirá a 10,000. La Biblia habla que la paciencia es una virtud fundamental. Es el 8º punto. 120 años y 7 días para que pase sin que venga el diluvio. Les recuerdo, es una presunción que Noé ya terminó el arca a los 60 años. 60 años después, él estuvo esperando 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30, 40, 45 y quizás hasta los 120, casi la mitad. Pero él estuvo paciente diciendo: el Señor lo prometió y de cierto vendrá, como dice en Habacuc 2:4. Dice el Señor: aunque la visión tardare, espéralo, porque de cierto vendrá. Es importante que tú sepas y te mantengas en paciencia, porque eso es una virtud fundamental. No importa que tu trabajo sea pequeño, grande o mediano, mantente, porque Dios no le pidió a profesionales hacer el arca. Dios le pidió a amateurs. Y acuérdate,
que esa arca no se hundió, que fue hecho por amateur, pero sin embargo el Titanic fue hecho por profesionales, pero no duró unos días, se hundió. 9. No hay 20 arcas, solo hay una, y aquel tenía una sola puerta, y esa sola puerta es Cristo Jesús. Dicen en Hechos capítulo 4 versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra del Señor dice también, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. También la palabra dice en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino, hay una sola vida, hay una sola existencia, hay una sola puerta. Se llama Jesús. No tienes que equivocarte. Último, mantén la fe y la confianza contra todo pronóstico, sabiendo que al final de todos los juicios, ¿sabes qué? Saldremos airosos, porque cuando pase la tormenta, Dios nos recordará que saldrá un arco iris para mostrarnos que su pacto sigue firme. El Señor es el que gobierna. El Señor es el Rey sobre todas las cosas. Si Él cierra, nadie abre, y si Él abre, nadie cierra. Conclusión: es tiempo de volver a Dios de todo nuestro corazón. Permítame ilustrarlo de esta manera. Muchos árboles fueron convertidos en maderos. Estas sirvieron para construir un arca para salvar a los animales, Noé y su familia, y así se evitó la extinción. Pero un día también un madero fue convertido en una cruz, que puesto sobre el hombre de un hombre justo, nos dio salvación, reconstruyó nuestras vidas y nos salvó de la extinción eterna. Qué tremendo es la obra de Cristo. Hoy no tenemos un arca donde correr, pero sí tenemos a una persona a donde ir: Jesucristo, el Hijo de Dios. Isaías 53, 3, 7 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hay un hombre que es sobre todo nombre. Hay una persona que es más que los reyes de los reyes. Hay un camino, hay una verdad, una vida: Cristo Jesús. Acércate confiadamente para ser perdonado. Entra bajo sus alas, entra bajo su cuidado, entra bajo su protección, porque este Jesús nació, murió, resucitó y vuelve muy pronto por sus hijos. No en vano la Escritura dice en Apocalipsis 1:8, Jesús diciendo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Maranata, Cristo viene pronto. Muchas de las señales han sido cumplidas. Muchas de estas señales estamos viéndolo hoy con nuestros propios ojos. Cientos de señales. El Señor está cerca. Así que es tiempo de volvernos al Señor. Oro contigo en este momento. Padre Celestial, yo quiero volver a tus brazos. Y no solamente estar bajo tu cobertura, bajo tus alas. Quiero ser un siervo tuyo. Quiero que me encuentres trabajando y activando. No sé cuándo exactamente vienes, pero te esperaré, velaré. Porque el ladrón sorprende solamente a los que duermen, pero a los que velan no son sorprendidos. Tú vendrás sin advertencia, pero al mismo tiempo no hablas en contraposición diciendo que hay señales que nos muestra el tiempo de tu venida.
Por eso, Señor, perdona nuestros pecados de palabras, hechos, intenciones, iniquidades, maldades, abominaciones. Perdónanos todo, Dios. Anota nuestro nombre en el libro de la vida. Quiero ser salvo, quiero ser bendecido y no quiero que esa trompeta al sonar me tenga que de alguna manera sorprender. Gracias, Padre, por tu amor y por tu gracia. Oro por esta nación, por sus autoridades ejecutivas, ministros, todos aquellos que ocupan un lugar de autoridad, sean bendecidos y sobre todo tu pueblo sea alcanzado con la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Maranata, Cristo viene pronto, está a las puertas.